En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios, la soledad. Seguimos aquí avanzando en nuestra serie. Vamos a una experiencia que tuvo nuestro Señor Jesucristo, que nos enseña mucho acerca de la soledad y podemos preguntarnos, ¿la vulnerabilidad en medio de la soledad? ¿Eso es posible? Vamos a Lucas capítulo 4. Vamos solamente a los dos primeros versículos. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Bueno, este relato aquí cuenta la historia de la tentación de Jesús, aquí a la cual está narrada, aquí en su palabra. Algo interesante, dice para comenzar que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, pues antes incluso de ser tentado. El Espíritu Santo. Hemos venido hablando de esto, por supuesto, ayer lo tocamos de una manera directa. Lo que significa esto, la llenura del Espíritu Santo de Dios. Él es el agua en medio de mi desierto. Algo interesante es que él estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, o sea, sobre él estaba, en él fluían ríos de agua viva por el Espíritu Santo de Dios que estaba en él, el Espíritu Santo que le fue dado, por supuesto, por parte de su Padre, y él fue a un desierto. Miremos esto aquí desde un punto de vista también, podríamos decir figurativo. Usted cuando está lleno del Espíritu Santo de Dios, seguramente ha tenido que atravesar o ha tenido que estar en un desierto, así como Jesús aquí lo estuvo. Y él fue tentado en ese momento. Estuvo allí sin comer nada en aquellos días y fue tentado por el jefe de los demonios, el diablo, podríamos decir. Pasemos a lo que nos dice 1 Corintios capítulo 10. Versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Continuemos con el 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Entonces, miramos aquí la historia de Jesús, y lo que Pablo aquí nos comparte. Entonces dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuidado. Hay personas que dicen que están firmes y lamentablemente se han visto que caen. Pero ¿qué es lo que aquí me dice la palabra de Dios? Que Dios es fiel. Algo frente a lo que concierne la firmeza. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Algo fundamental es que la firmeza me la da Dios. La firmeza me la da el Espíritu Santo de Dios. Bueno, por supuesto, ahí Jesús fue tentado. Y pasados estos 40 días, allí, fue tentado. Era tentado por el diablo. Por esos 40 días. La gente cree que únicamente al cabo de estos fue tentado. No, ahí me dice que mientras él estaba allá durante los 40 días fue tentado permanentemente. Al cabo de los 40 años, es ahí donde le plantea tres situaciones a él. Por ejemplo, yo te daré todo esto. Todos estos reinos que ahora son míos te los daré todo. Todo eso es tuyo. O sea, ahí te lo entrego. Es un cheque en blanco. Si postrado me adorares. Eso fue algo lo cual vendría después de los 40 días de permanente tentación. Vendrían otros dos puntos, por supuesto, otras dos propuestas por parte de este personaje. Pero Jesús estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Algo que me dice la palabra de Dios es que, cuidado con todo esto. Por eso yo tengo que estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Siempre hablamos acerca de Jesús, cómo enfrentó la tentación. Él enfrentaría la tentación con la palabra de Dios. Cada vez que
el diablo le planteaba algo, él decía, escrito está. Entonces Jesús tenía clara la palabra de Dios en su vida. Pero se obvia algo muy importante, es que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces aquí vemos que cuando yo estoy en algún lugar solo, Jesús estaba solo, por cierto, estaba solo. La soledad, estaba solo en un desierto. Hemos venido acá hablando mucho acerca del desierto y la soledad. Cuando estoy allí en un desierto, cuando estoy en una situación de soledad. Eso lo hemos venido hablando toda esta semana, cada uno de los días, o mejor de los 3 días anteriores a este, desde el día lunes. La soledad, el desierto. Pero cuando soy tentado, entonces eventualmente yo puedo ser vulnerable. Y aquí vemos la soledad y la tentación. Allí es donde yo puedo ser tentado. Por supuesto que sí. Y puedo seguir ser tentado. Y ser tentado permanentemente. Pero algo que Jesús tenía claro era la palabra de Dios siempre. Porque él guardaba la palabra de Dios en su corazón. Aún en momentos de soledad, en momentos de necesidad. Jesús tenía necesidad, tenía hambre. El hambre es algo espantoso. Si por unas horas a veces pues uno se pone mal que porque no está comiendo, porque está tarde, seguramente la cena, un almuerzo, ahora un día, 2 días, 3 días, ahora una semana, ahora 40 días. Pues él tuvo hambre, pasado este tiempo. Por supuesto, una persona humanamente estaría vulnerable, pero Jesús no solamente tendría su palabra, él tenía el Espíritu Santo de Dios. Tenía hambre, o sea, tenía un vacío, podríamos decir, un vacío de alimento en su vientre, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces estaba vacío de una cosa, pero estaba lleno de lo otro. Y aquí es claro, lleno del Espíritu Santo de Dios. Y por supuesto, pues él te guardaba la palabra de Dios en su vida. Por lo tanto, él no estaba solo entonces. Porque cuando yo tengo al Espíritu Santo de Dios, no estoy solo, así yo esté en un desierto. Pero fiel es Dios, me dice así, volviendo a lo que Pablo aquí nos comparte. Que él me dará, pues, la salida a la tentación para que yo la pueda soportar. La salida. ¿Y saben cuál es la salida? La llenura del Espíritu Santo de Dios. Yo tengo que estar lleno del Espíritu Santo de Dios, de manera permanente. ¿Cuándo va a venir la tentación? Seguramente no lo sé, yo no sé. Y como yo no lo sé, yo tengo que estar permanentemente lleno del Espíritu Santo de Dios. Tengo que hacerlo, porque no sé cuándo se me va a aparecer, cuándo voy a ser entonces tentado. Y por supuesto, es posible que hoy yo sea tentado. La pregunta es, ¿será que yo tuve ese tiempo personal con Dios por la mañana de la palabra de Dios? Porque Jesús respondería con la palabra para enfrentar eventualmente la tentación, la cual voy a tener, la cual me va a llegar, por ejemplo, en este día. La voy a poder soportar. Entonces la palabra de Dios me lleva a soportarla y la llenura del Espíritu Santo de Dios. En Marcos capítulo 14 me cuenta, pues la palabra de Dios me relata la historia de Jesús, cuando iba, por cierto, a ser entregado. Dice el versículo 32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo, a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Ojo, está la tristeza y la angustia. Continúa el versículo 34. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco más adelante se postró en tierra. O sea, estaba ya solo Jesús. Estaba allí. Estaban los 12 y luego estaban los 3 y ahora estaba Jesús. Se postró en tierra y oró. Que si fuese posible pasase de aquella hora y decía, Abba Padre, le oró al Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Que se haga lo que tú quieras. Luego vino a yo durmiendo. ¿A quién? A los discípulos. Y dijo a Simón, a Pedro, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? O con el versículo 38 dice, velad y orad, le dice a Pedro, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Miren que aquí hemos hablado de algunos puntos importantes. Primero,
Estamos hablando de la llenura del Espíritu Santo de Dios para aquellos momentos de tentación, para que yo pueda estar preparado. Estamos hablando de guardar la palabra de Dios porque así respondería Jesús frente a la tentación. Pero aquí entonces vemos un tercer punto, un tercer elemento que es clave, la oración, el velar y el orar. Velar, velar, estar pendiente, velar, no dormirse, no descuidarse. Ese es el velar. Yo estoy pendiente aquí, cuidado, velar y orar para no entrar en tentación. ¿Qué hacer para no entrar en tentación? Por cierto, ¿qué hacer? Y aquí la pregunta es, ¿cuál tentación? ¿Y saben concretamente a qué me está refiriendo aquí? La tentación de hacer mi voluntad. Esa es la tentación. Porque a veces aquí decimos, bueno, ¿qué tiene que ver este rato con la tentación? ¿La tentación de qué? ¿De quedarme dormido? No, la cosa es mucho más profunda. No, tiene que ver con algo muy, muy importante, neurálgico en la palabra de Dios. Para no entrar en tentación, velar y orar. Recordemos la oración del Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pasa en mí esta copa, bueno, si hay otra manera de hacerlo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuál tentación? Reitero, de hacer mi voluntad. En otras palabras, la tentación de no hacer la voluntad de Dios. Todos los días, entonces, usted es tentado. Claro que sí. No es que hoy voy a ver si soy tentado. Ay, menos mal que no. Todos los días. Hasta con pequeñezas usted lo puede ser. Ahora seguramente aparecerán cosas obviamente de mayor envergadura, cosas mucho más grandes. Pero la tentación de no hacer la voluntad de Dios. La tentación de obtener. Por cierto, en el caso de Jesús, cuando fue tentado y que él tuvo hambre, que también fue tentado, fue preguntado frente a un tema de estos, de obtener mi sustento, por cierto, al precio que sea. La tentación de tener poder. Para eso, en eso fue tentado Jesús. Hay que tener cuidado, dice aquí la palabra de Dios, con la tristeza, sobre todo cuando estoy angustiado. Personas que están pasando por tristeza y angustia, pues caen cuando son tentados. Y entonces ahí soy tentado ¿a qué? A hacer mi voluntad y a no hacer la voluntad de Dios. Ese es en el fondo del asunto es ese. La tentación de hacer mi voluntad. Ojo con eso. Ojo con yo querer hacer lo que yo quiero y no lo que Dios quiere y no lo que Dios tiene para mí. Gran enseñanza nos enseña Jesús frente a lo que es la soledad y la tentación. Vamos a orar. Ahora Jesús, tú enfrentaste la tentación, tú fuiste tentado. Es más, en todo, como nosotros, pero tú no fallaste, pero tú no caíste. Porque Dios, tú tenías la palabra en tu corazón, porque estabas lleno del Espíritu Santo de Dios, porque tú siempre velas y siempre estabas en oración. Y así es como tú me enseñas cómo enfrentar entonces la tentación, aún en el desierto, aun cuando tengo necesidades, y tengo necesidad imperiosa como la que tú tuviste, porque tuviste hambre. ¿Cómo enfrentar la tentación en la tristeza y la congoja? Pero yo entiendo que mi tentación consiste en hacer mi voluntad, en el querer hacer lo que yo quiero a mi estilo, a mi manera. La tentación de no hacer tu voluntad. La tentación de, Dios, de no hacer lo que tú quieres para mí, de no cumplir tu propósito en mí. Esa es la tentación. Pero gracias, Señor. Gracias, Dios, porque aunque yo esté solo y esté en el desierto, tú estás conmigo por medio de tu Espíritu Santo de Dios. Y ahora que tu bendición, que tu voluntad se manifieste sobre cada uno de estos tus hijos en este día. Amén. Muchas gracias a todos por acompañarnos como siempre lo han hecho pues en este programa y concretamente en esta serie, La Soledad. Muchas gracias a todos aquellos medios que no se cansan de transmitir este programa y ayudarnos a que se divulgue mucho más todavía. Colmundo Red aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, El Puerto Noticias en Hilo, Perú, Guayú Estéreo
en la bella Guajira colombiana. Corregimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platino Estéreo. Por favor, como siempre, regálenos un dedo para arriba si este programa pues, ha sido útil para usted y compártalo con otras personas en este día. Nos encontramos mañana, 5 a.m., hora Colombia. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.